Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos en esta tarde? Bendecidos, ¿verdad? ¿Cuántos venimos a escuchar el consejo de Dios? Bueno, seguimos con la serie Cristianismo o religión. Y el tema que les comparto en esta ocasión se llama llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Los invito a que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por darnos un día más de vida, Señor, un día más de poder congregarnos con un propósito, Señor, de alabarte, adorarte y escuchar tu palabra, mi Dios. A eso hemos venido, Señor, a escuchar tu voz, Padre. Habla a nuestros corazones, habla a mi corazón, Señor, y que sea de bendición para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 27, que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ahora, y si somos creados a la imagen de Dios, como dice Génesis 1, 27, de seguro cada uno de nosotros, de una forma, reflejamos y compartimos muchos de los atributos de Dios, ¿verdad? Es cierto que Dios tiene incontables atributos, y nosotros, como sus hijos y redimidos de Dios, de alguna forma o de una manera, pero mínima, reflejamos y expresamos algunos de estos atributos de Dios también, como es el amor, la sabiduría, la misericordia, la paciencia, la fidelidad. Dios es justo. Nosotros reflejamos algunas de estas características de Dios, pero en una escala mucho menor, ¿verdad? Pero hay algunos de los atributos de Dios, hermanos, que nunca serán compartidos con su creación, como lo es su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia y su santidad. Especialmente la santidad. La santidad de Dios es uno de los atributos de Dios que no es compartido con el hombre, y tampoco con su creación, porque la santidad de Dios es lo que lo separa a Él de todos los demás seres criados. En las Escrituras, la santidad es exclusivamente de Dios. La santidad es la misma naturaleza de Dios. Solo Dios es santo, y no hay ser humano en la tierra que sea santo como Él. ¿Sí me escucho bien, hermanos?
Su santidad es lo que a Él lo hace que sea distinto de todos los demás. Es lo que distingue a Dios de cualquier cosa en la tierra y en el cielo. La santidad del Señor muestra la distinción entre el Creador y la criatura. La santidad de Dios, hermanos, es tan gloriosa y tan pura que aún los ángeles en Isaías 6:2, cuando estaban en la presencia de Dios, clamaban diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Y ellos cubrían sus rostros y pies con 4 de sus 6 alas, y con 2 volaban. Acompáñenme a Isaías 6, 1, 3, por favor. Vamos a leer estos versículos. Isaías 6, del versículo 1 al 3. Dice: en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, los serafines, al cubrir sus rostros y sus pies, sin duda expresaban la reverencia que ellos tenían por la presencia de Dios. Los serafines estaban cubiertos como si trataran de ocultarse lo más posible que pudieran, reconociendo su indignidad ante la presencia del Dios Santo, Santo, Santo. Hermanos, algo que tenemos que tener en mente es que si los puros y santos serafines exhiben tal reverencia en la presencia de Dios, entonces nosotros como criaturas contaminadas y pecaminosas, con cuán profundo respeto deberíamos intentar cada vez acercarnos a Dios de una manera más reverente, ¿verdad? La reverencia mostrada a Dios por los ángeles, mi hermano, debe recordarnos nuestro propio atrevimiento cuando llegamos de forma apresurada, irreverente e imprudente ante su presencia, como lo hacemos a menudo. Y lo hacemos porque no entendemos lo que es la santidad de Dios. Hermano, a lo mejor usted no esté de acuerdo conmigo, pero para presentarse ante Dios, uno tiene que ser santo en la manera de vivir. Y la santidad es una vida ordenada y disciplinada, y no una vida de confusión. La santidad no es como un vestido espiritual que te lo pones y te lo quitas cada vez que quieres. Levítico 19:2 dice: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Hermanos, nosotros como cristianos, si vamos a tener una relación con Dios y si vamos a servirle en este mundo, tendremos que ser como Él es. Es decir, tendremos que ser santos, porque Él es santo. Porque de otra manera, pues como bien dijo el profeta Amos en Amos 3:3, ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Claro que no, ¿verdad? La pregunta del millón: ¿acaso puede alguien ser verdaderamente santo? ¿Ustedes qué creen? Bueno, para comprender mejor esto, hermanos, debemos primero que entender qué es por santidad. ¿Qué es la santidad?
La definición de la santidad o de la palabra santo significa santo, consagrado, dedicado, apartado. Para explicarlo un poquito mejor, hermanos, la santidad o ser santo por lo menos tiene dos posibles significados o dos maneras que pueden aplicarse o relacionarse a Dios. La primera, santo, nos dice que quien es santo es puro, limpio y sin mancha. Y esto sin duda solamente puede aplicarse a Dios. Solo Dios es puro, santo y sin mancha. Pero la segunda aplicación de santo es la que se aplica a nosotros. Y se refiere a estar apartado de una separación del mundo y del pecado. Y fíjese que santo no solamente se refiere de estar separado del pecado, sino también de estar en una consagración a Dios. Esta es la santidad, la que Dios nos demanda, hermanos, de estar separado del mundo y del pecado con un propósito, de consagrarnos a Dios y de vivir para Él. La santificación no es solo la separación del pecado, sino también es estar en una dedicación a Dios. Porque de nada vale que tengamos todo el conocimiento bíblico y del mundo si no somos capaces de someternos a tal conocimiento que tú tienes o que decimos tener. Perdón. Y si sabe que solo son santos aquellos hombres y mujeres que saben negarse a sí mismos y que saben vivir para Dios. Hermanos, la iglesia del Señor fue tomada de entre el resto del mundo y del resto de los pecadores con un propósito muy especial, de ser los que llevemos las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, de ser los que representamos a Dios aquí en la tierra. En 1 de Pedro, versículo 2, 9 dice, ahí nomás dele vuelta a su hoja. 1 de Pedro 2, 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la Biblia que el pueblo de Dios fue escogido para el ministerio. Dice que fuimos escogidos para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y si sabe que estos son títulos para los que son siervos elegidos solamente. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era una raza elegida y escogida por Dios para ser una nación santa, una nación diferente a las demás naciones, como dice en Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hermanos, de la misma forma que Israel en el Antiguo Testamento fue elegida por Dios para ser una nación santa, hoy la iglesia cristiana es un instrumento ante el mundo y tiene el privilegio de ser el pueblo de Dios, y por lo cual nos convertimos en una nación santa. El pueblo de Israel fue escogido y fue llamado de una manera muy especial para ser una nación santa, para así dar a conocer
y a revelar a un Dios, a un mundo caído, ¿verdad? Ahora en el presente, la iglesia es llamada a informar y a atraer a la gente necesitada y a los pecadores a Dios. El propósito del pueblo de Dios es ser testigo de la grandeza del único Dios verdadero, Creador y Salvador. La iglesia ha sido escogida y equipada para vivir y de hablar del Evangelio. Y solamente lo podemos hacer siendo santos, así como nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, Dios quiere hombres y mujeres que vivan apartados de toda inmundicia. Pues en sí, hermanos, Dios está en la búsqueda de hombres que sean únicamente exclusivos para Él, que sean dedicados solo para el uso exclusivo de Dios, que podamos consagrar nuestro cuerpo para Él, nuestras manos, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro caminar, nuestro hablar, de estar consagrado y separado y exclusivamente para un plan y un propósito, de estar disponible para el uso exclusivo para Dios. Que cuando usted está separado para Dios, mi hermano, usted no se va a prestar para criticar, para chismear, o para ver programas indecentes o pornografía, sino que usted guarda su caminar y pensar para Cristo solamente. Este es el vestido, hermanos, que Dios quiere que usted y yo guardemos. Por eso a los siervos de la Biblia, ¿cómo les llamaban? A los santos del Antiguo Testamento. Mateo 5:48 dice, Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros perfectos. Fíjese que esta palabra, sed perfectos, literalmente significa ser maduro, completo, ser genuino o estar completamente preparado. Y ciertamente, hermanos, nosotros como humanos no podemos alcanzar la perfección o esta madurez, ser perfectos, excepto Cristo. Sin embargo, esta perfección, esta madurez que el Señor nos demanda a todos los creyentes, debemos esforzarnos por lograrlo en nuestra vida diaria. El esfuerzo por alcanzar ser como Cristo, de ser imitadores de Cristo, nos tiene que llevar a una santificación que es progresiva. Porque el deseo de ser como Cristo, mi hermano, hace que nos santifiquemos como Él lo fue en la tierra y como Él es en el cielo, santo. Hermanos, en la actualidad, la palabra santidad no suena de muy buena fama, como lo estoy mirando ahorita. No suena de fama ni de gozo en nuestros días. Para muchos la santidad suena como a templos aburridos, donde hay personas con caras largas y tristes. Esto pasa cuando la gente ignora el verdadero significado de la santidad. Y no es de extrañarse que por eso la gente huya, porque les aburre hablar de la santidad. Hermanos, debemos aclarar que la Biblia cuando habla de la santidad no tiene nada que ver con esto. La santidad en la Biblia se trata de una belleza que hermosea al creyente en su interior, porque está revelando el carácter del mismo Dios Santo. La santidad describe perfectamente el carácter de Dios
Y es el mismo Espíritu Santo que crea tal belleza de santidad en nosotros cuando seguimos sus instrucciones. Salmos 29:2 dice Salmos 29:2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Dice la Biblia que nosotros hemos de darle toda la gloria debida a su nombre, en la hermosura de su santidad. Esto quiere decir que debemos adorar a Dios en la santidad de Dios, en la santidad que Dios pide de los que le adoran, en la santidad que Dios espera de su pueblo, hermanos. Todos los que adoran a Dios tienen que ser santos como Él es santo. Y esta santidad, hermanos, tiene que ver con la separación del mundo y de estar apartados para Dios, de manera que manifestemos en nosotros la vida de Cristo. Y que a la misma vez nos alejemos del estilo de vida que el mundo lleva allá afuera. Es verdad que el mundo está en tinieblas, manchado por el pecado, pero la santidad nos separa de esas tinieblas y del pecado, hermanos. Algo bien importante es que esto de la santidad no es una opción para los que son creyentes, los que se consideran cristianos, sino que es un requisito para todos aquellos que han nacido de nuevo por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. Dios espera que lo imitemos, que nos comportemos como Él y que seamos como el modelo que recibimos de Cristo Jesús. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que Dios nos escogió para que fuésemos santos con el propósito de que el hombre sea como Él. Amén. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, por favor. Dice 1 de Pedro 1:2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice que Dios nos eligió de antemano con el propósito de que seamos santos. Y ser santos es una obra al cual administra el Espíritu Santo en nosotros mediante la sangre de Jesucristo. Ahora, si leemos los versículos que siguen, el verso 3, el 4, el 5 y el 6, así sucesivamente hasta llegar al 13, veremos las razones por qué la cual la iglesia es llamada a ser santa. Dice en el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. El que tiene una esperanza viva en Dios, hermanos, se santifica a sí mismo. Y el verso 4 dice, para una herencia incorruptible. Los creyentes nos santificamos para una herencia reservada en los cielos, ¿verdad? Y el verso 5 dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que nos está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos santificados para alcanzar la salvación en el tiempo postrero. Ahora, si llegamos al versículo 13, nuestros versículos de base comienza diciendo, si gusta puede acompañarme ahí.
En el verso 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Para entender esto de ceñir los lomos, hermanos, antes, en los tiempos antiguos, ceñirse era una forma que acostumbraba la gente antes de iniciar un trabajo o hacer una actividad. La gente de antes, ellos se amarraban la túnica o el vestido bajo el cinturón para que no les estorbara en los movimientos en la hora de trabajar o de hacer una actividad para así tener mejor agilidad. Cuando Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, está diciendo, prepárense para actuar, esténse dispuestos para la acción. Ahora, de la misma manera que los judíos debían sujetar su túnica en la hora de accionar, así los creyentes debemos tener nuestros pensamientos ceñidos para así tener nuestra mente lista para accionar. En otras palabras, nuestra mente no debe divagar, ni estar entretenida ni enredada, sino que debe estar preparada para la acción. ¿Cómo ocupamos nuestra mente allá afuera, hermanos? El apóstol Pedro nos exhorta a que tengamos ceñidos los lomos de nuestro entendimiento en cualquier circunstancia, ya sea en el dolor, en la angustia, en la aflicción, también en la abundancia, en la alegría, en la prosperidad, y cuánto más en la tentación y a la vanidad de este sistema que nos seduce con tantas cosas que nos pueden desenfocar de nuestra meta, hermanos. Perdón. Y luego continúa diciendo en el mismo versículo, ahí en el 13 dice, sed sobrios. Sed sobrios. Y si dice la Biblia que seamos sobrios, es porque por nacimiento somos ebrios y adictos al pecado, ¿verdad? Somos pecadictos o pecadólicos. Algo bien importante, hermanos, es que sin el Espíritu de Dios, estamos ebrios de pecado. Nos controlan toda clase de maldades, como es la codicia, el enojo, los celos, el odio, la avaricia. La palabra sobrio en griego es estar literalmente en alerta, bien despierto y ser dueño de sí mismo. Pedro nos está diciendo que nos sacudamos las telarañas de la cabeza y que nos concentremos en nuestra meta de ser santos. Pedro quiere que nuestra cabeza esté clara y que nos concentremos para recibir la corona de gloria en el día del juicio, hermanos. Amén. Al final de este versículo 13, dice Pedro, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad, dice el Señor. Hermanos, el que tiene la esperanza, el que tiene la esperanza de tener un encuentro con el Señor Jesucristo, mis hermanos, en su venida, el que tiene esta esperanza, tiene que mantenerse sin mancha moral. En otras palabras,
Todo cristiano que vive esperando el regreso de Cristo está motivado a vivir en santidad. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 3:3, dice 1 de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí Juan declara un hecho, que todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. El que pone su esperanza por fe en el Hijo de Dios tiene que experimentar una purificación en su interior. Todo creyente que vive en la esperanza debe de verse transformándose en semejanza de Cristo. Hermanos, un verdadero creyente que contempla más esta verdad en su corazón, más se purifica del pecado. Buscará limpiarse a sí mismo del pecado que contamina el cuerpo y el alma y se esforzará constantemente en la santidad por reverencia a Dios. ¿Cuánto nos esforzamos en la santidad por reverencia a Dios, mis hermanos? Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice la Biblia que si tenemos estas promesas, debemos limpiarnos de toda contaminación, perfeccionando la santidad de Dios, para que podamos reflejar el carácter de Dios. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, el Señor Jesús nos limpia del pecado por medio de su sangre. Por eso es muy importante que si declaramos que tenemos una comunión con el Señor, pues debemos andar como el Señor Jesús anduvo, ¿que no? Si decimos que somos cristianos, tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nuestro deber no es solo de permanecer en el Señor. Nuestro deber, hermanos, solamente tenemos que permanecer en Cristo Jesús, porque Dios nos hace puros al aplicarnos la obra redentora del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Todo creyente es llamado a una vida pura, y todo creyente es responsable de no ser obstáculo a la purificación que Dios desea por nosotros. Tú eres responsable al no poner un obstáculo, mi hermano. Dios quiere santificarnos, porque si tú eres cristiano, Él ha puesto su naturaleza en ti. La obra es de Dios, mis hermanos, y el agente purificador, que es el Espíritu mismo, que produce en nosotros el carácter del Señor. Y la única manera de purificarnos consiste en andar en el Espíritu, es decir, dejarse controlar por Él. Como dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, la responsabilidad de andar bien con el Espíritu es personal. Tú decides si satisfacer los deseos de la carne o no.
En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu se apaga cuando le resistimos y nos oponemos a su dirección, y se contrista cuando hay pecado oculto sin confesar en la vida del creyente. Contristamos al Espíritu, hermanos, cuando no confesamos nuestros pecados a Dios. Por eso el cristiano es responsable ante Dios de desempeñar una purificación personal. Tú eres responsable de tu santidad. No la iglesia, sino tú. Versículo 14, por favor. Dice en el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Pedro nos hace un llamado a no conformarnos a los viejos deseos que antes dominaban nuestras vidas. Dice la Biblia que ahora somos llamados hijos obedientes por el Espíritu Santo que habita en nuestro interior y nos capacita para obedecer a nuestro Dios. Pedro nos dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. En otras palabras, nos está diciendo, no vuelvas atrás. Esta frase, no os conforméis, hermanos, es una orden, Es una orden. Nos da una orden de dejar atrás la vieja vida de pecado para que logremos vivir una vida santa. Allá afuera en el mundo tiene su propio estilo de vida. Y algunas veces nosotros nos sentimos atraídos muchas veces por ese estilo de vida que lleva el mundo allá afuera. Por eso Pedro nos advierte a no conformarnos a los malos deseos que se destacan y sobresalen allá afuera en el mundo. Hermanos, la tentación de volver a nuestra conducta anterior, hermano, es real. La tentación siempre va a estar ahí. Y puede que algunos a lo mejor ya se dieron a la tentación. Por eso la Biblia nos manda que dejemos de hacerle caso a los deseos pecaminosos y que en cambio entreguemos nuestras vidas a la obediencia y a la santidad de Dios. Que en vez de imitar al mundo impío con sus modas y estilos allá afuera, que nuestras vidas deberían reproducir el carácter santo de aquel que nos llamó. En vez de ser moldeado por las fuertes presiones que en el mundo hay, Dios nos llama a ser conformados a su santidad. Amén. Versículo 15. Verso 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice la Biblia que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Que no solo seamos santos delante de las personas cristianas, ni solo en la iglesia. De otra manera nos van a llamar santurrones. Sino que la santidad debería ser como un estilo de vida y no como un uniforme que nos ponemos y nos quitamos. Hermanos, Dios es santo en todos sus caminos. Y si queremos ser como Él, hemos de ser santos en lo que hacemos y decimos. Es verdad que es totalmente imposible que en esta vida se pueda ser 100% santo mientras estemos de este lado del sol. Es imposible. Pero la buena noticia es que Dios envió a su Hijo para vivir en completa santidad y su récord perfecto del Señor
ha sido cargado a todo aquel que pone su confianza en Él para salvación. El Señor Jesús recibió el castigo y la ira que tú y yo merecíamos por haber violado la santidad de Dios. Por eso, desde el momento en que creíste en el Señor Jesús, hermano, Dios ha mirado el récord de su Hijo y lo ha puesto a tu cuenta. Cuando te ha visto a ti, lo vil pecador que éramos. Y además de esto, Él ha prometido santificarnos progresivamente hasta el día que estemos con Él. Hermano, ¿a poco no te mueve esta verdad para dedicarle toda tu vida y hasta el último aliento de tu ser a tu Salvador? No te parezcas al mundo, que tu conducta refleje el carácter del Señor, que tu testimonio honre la santidad de Dios en toda tu manera de vivir. Pedro nos pide que seamos santos, al igual que aquel que nos llamó para que seamos sus hijos. ¿Y quién nos llamó a ser sus hijos? Dios. Dios nos llamó y ahora nos llama a vivir en santidad. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, Dios nos regala una nueva naturaleza. Algo bien cierto, hermanos, es que el hombre no puede permanecer igual después de su encuentro con Dios. El hombre no puede permanecer igual, ya que ahora el Espíritu Santo vive en ti, en nosotros. Gracias a esto, todos tenemos la posibilidad de una relación estrecha con Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo podemos vivir como Él le agrada, de vivir en santidad. Dado que Él ya nos dio todas las herramientas necesarias para poder llevar una vida de santidad, ¿verdad? Verso 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo, dice la Biblia. Fíjese que para el creyente la santidad no termina con el perdón, ni con la limpieza del pecado, sino que la santidad comienza con una vida activa de oposición del pecado. El pecador debe luchar por vivir en obediencia a Dios, demostrando así el significado de la palabra santo. Y si la Biblia dice que vivamos en santidad, es porque los cristianos tienen poder para vivir vidas santas por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Los santos del Antiguo Testamento, hermano, no tenían esta ayuda y bendición. Ellos no tenían al Espíritu Santo. Pero ya que nosotros tenemos más privilegio, somos también más responsables. Tú eres responsable de tu santidad. No seas un obstáculo para el Espíritu Santo. La vida de santidad que lleva el creyente lo identifica como un hijo de Dios. Y si Dios es santo y apartado del mal, pues todos los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús también han de manifestar la santidad en sus vidas. Cada cristiano revestido del nuevo hombre se va renovando día a día y conformándose a la imagen del que lo creó. Este es el propósito del Padre para cada uno de sus hijos, que seamos conformados a la imagen de su Hijo. El proceso de santificación, hermano, comienza cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, que continuará, este proceso de santificación continuará por el resto de nuestras vidas. Hermanos, Dios nos ha colocado donde vivimos, donde trabajamos, para reflejar quién es Cristo mientras nos relacionamos con otras personas.
que cuanto más vivamos y maduremos espiritualmente, más podrán los demás reconocer al Salvador en nosotros, hermanos. Que si somos embajadores de Cristo, entonces nuestras vidas deben ser santas. De lo contrario, mi hermano, lo estamos representando mal. No avergoncemos el Evangelio. Si somos el cuerpo de Cristo, entonces nuestras manos son sus manos, nuestros ojos son sus ojos y nuestros pies son sus pies. ¿Que no? Cuando permitimos que el Señor Jesús hable y ame y sirva por medio de nosotros, las demás personas van a preguntarse por qué tenemos vidas diferentes. Hermanos, Dios nos ha regalado una nueva naturaleza y ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Y gracias a esto y con la ayuda del Espíritu Santo podemos vivir como a Dios le agrada. Es por esta razón que de todo lo que Dios nos dio, que Dios pretende que vivamos la santidad. Si no, no nos lo pidiera, ¿verdad? Es decir, dado que Él ya nos dio todas las herramientas, hermanos, todas las herramientas necesarias, bien pudiéramos llevar una vida de santidad. Y esto implica en toda nuestra manera de vivir, en cada área, en cada etapa, en todo lugar, en cada momento, en cada pensamiento, en cada actitud. Estemos frente a quien estemos, a pesar de la compañía que tengamos, incluso estando solos. Siempre debemos ser santos y actuar como verdaderos hijos de Dios. La manera en que nos comportemos, hermanos, manifestará nuestra madurez espiritual, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la iglesia o en cualquier otro lugar en la que estemos. Debemos demostrar de qué estamos hechos, cuál es nuestra naturaleza y quién es nuestro Señor. La santidad es algo que se lleva con nosotros, con lo que se vive día a día. Es algo que se tiene como meta y por lo cual se pelea en cada momento la buena batalla. No es algo fácil de lograr, No es fácil, mis hermanos, sino que es difícil de conseguir y permanecer en ella. Y todo depende de nuestra entrega a Dios, porque nuestras fuerzas nunca serán suficientes para vencer al pecado que mora en nosotros. Vamos al versículo 17 ya para terminar. Dice el verso 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sin duda, hermanos, la santidad de Dios tiene que infundir un temor reverencial en todos los verdaderos creyentes. Porque Dios no solo es nuestro Padre, sino también es nuestro juez. El Señor, sin acepción de personas, juzga la obra y la clase de vida de cada creyente que está viviendo. Dios juzga sin favoritismos la obra de cada creyente. Dios no tiene preferidos. Por eso juzgará con justicia la vida y obras de cada cristiano. El hecho de que Dios vaya a juzgarnos debería impulsarnos a ser sensatos y a dedicar más atención al tipo de vida cristiana que estamos viviendo. Todo pecado, mi hermano, es ofensivo para Dios. Por lo tanto, mis hermanos, siendo la santidad un atributo de Dios, todas las personas que estamos de paso en la tierra deberíamos vivir con el temor de ser condenados en el día del juicio por un juez y por un Dios santo que no puede excusar el pecado.
Puede ponerse de pie, por favor, hermanos. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos, sin la cual seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz y la santidad son las dos caras de la misma moneda, Si no seguimos la paz y la santidad, no vamos a ver al Señor en el cielo. Esto significa que no vamos a experimentar la vida eterna con el Señor sin santidad. Muchos de los que se dicen ser creyentes, lastimosamente, no lo digo yo, sino la Escritura, no entrarán en la herencia que Dios tiene. La herencia es únicamente para aquellos que tomen la decisión de santificarse. Si Dios es santo, debemos ser santos para recibir y disfrutar la herencia a nosotros y nuestros hijos. Amén. Solamente el puro de corazón, dice el Señor Jesús, en Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero la triste realidad es que hoy en día existen muchos creyentes que descuidan su santidad. El domingo asisten al culto, al servicio, pero entre semana su vida se caracteriza por la carnalidad y por la mundanalidad. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Salmos 36:1 dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice la Biblia que teóricamente son creyentes, pero en la práctica son incrédulos. Hermanos, recordemos antes de que sea demasiado tarde que sin la santidad nadie verá al Señor. Este es un tema muy serio, mis hermanos, pero la triste realidad, me temo que en el día final algunos tendrán la desagradable sorpresa de quedarse excluidos del reino por haber creído un evangelio barato y falso. Sabemos que ya fuimos lavados y ya fuimos santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿verdad? Pero el hecho de haber recibido una santificación perfecta por la ofrenda de Cristo en la cruz, hermano, no nos libra ni nos deja exentos de seguir la santidad en la vida práctica. Al contrario, si no estamos siguiendo el camino de la santidad, hermanos, si no estamos siendo santificados, estamos en peligro de no ver al Señor en el día postrero, porque la santidad en la vida diaria no es ninguna opción para los creyentes, sino que la santidad, hermano, fíjese muy bien que la santidad es el resultado de nuestra fe en el Señor Jesucristo. La falta de santidad en la vida del creyente puede ser evidencia de que nunca has sido santificado, de que nunca has sido justificado por la ofrenda de Cristo en la cruz, y que en el fondo nunca has creído en Dios genuinamente, si no hay santidad en tu vida. Porque es el Señor el que se ocupa de mantenernos en el camino de la santidad cuando verdaderamente hemos creído en Él. Hermanos, Jesucristo ya murió en la cruz por nosotros, a fin de que seamos justificados por su sangre y regenerados por su Espíritu. Y por eso mismo
Ya fuimos capacitados para caminar en el camino de santidad hasta el día que Él nos llame a su presencia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor de toda gloria, mi Dios. Santo es tu nombre, Padre. Y aquí estamos, Señor, frente a ti, mi Dios. Queremos ser limpios, bendito Dios. Límpianos de toda maldad, Padre. De todo pecado no confesado, Señor. Quita, mi Dios, toda inmundicia de tu iglesia, Padre. Y danos tu palabra, Señor, para seguir adelante. Tu Espíritu es nuestra fortaleza, mi Dios, para seguir purificando nuestras vidas, Señor. Este regalo grande, mi Dios, que tú le has dado a tu iglesia, Padre, y que muchos despreciamos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a no ser un obstáculo, bendito Dios, a tu santificación, Padre. Bendice tu iglesia, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.